Hola a todos y bienvenidos a Código Mentor. Este tutorial es la segunda parte del proyecto Inventorio. Y como un repaso, recuerden que en el tutorial anterior hemos mostrado a toda la información que proviene desde la base de datos, es decir, a la información de personas. Entonces, el día de hoy le vamos a dar una funcionalidad al botón editar y de esa manera, al presionar dicho botón, vamos a poder editar el nombre del usuario. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar un ID a cada botón, es decir, un ID para el botón editar, borrar y actualizar. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí utilizamos al atributo ID, igual, comillas. Y dentro de las comillas vamos a utilizar el número de usuario, es decir, que vamos a escribir las comillas simples dentro y escribimos dos puntos porque lo vamos a concatenar. Luego escribimos fila seguido de corchetes y dentro de los corchetes escribimos usuario. Ahora debajo le vamos a dar un ID al botón borrar y para ello utilizamos el atributo ID, comillas y dentro de las comillas, comillas simples. Y dentro de las comillas simples vamos a utilizar a la variable borrar. Entonces, para ello simplemente lo vamos a concatenar y escribimos la variable borrar. Ahora, para que cada botón borrar tenga un determinado ID, simplemente vamos a utilizar el número de usuario. Entonces podemos copiar este código y pegarlo en este espacio de aquí. Y eso sería todo. Lo mismo vamos a hacer para el botón actualizar. Es decir, que podemos copiar todo este código y pegarlo en este espacio de aquí. Pero en vez de utilizar la variable borrar, vamos a utilizar a la variable actualizar. Entonces, en este espacio de aquí escribimos actualizar. Y de esa manera cada botón, ya sea editar, borrar o actualizar, va a tener su propio ID. Ahora, dentro del documento index.php vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear a la función editar usuario. Y dicha función va a pasar un parámetro. Y el parámetro que va a pasar va a ser el número de usuario. Entonces, escribimos usuario ID. Y dentro de la función vamos a crear a 4 variables. La primera variable se va a llamar nombre ID, cuyo valor va a ser igual a la cadena nombre ID y lo vamos a concatenar con el parámetro. Luego debajo vamos a crear a una segunda variable, la cual lo vamos a llamar email ID, cuyo valor va a ser igual a la cadena email ID y también lo vamos a concatenar con el parámetro. Debajo creamos a una nueva variable y lo vamos a llamar borrar, cuyo valor va a ser igual a la cadena borrar, conjuntamente concatenado con el parámetro. Debajo creamos a la variable actualizar, cuyo valor va a ser igual a la cadena actualizar y lo vamos a concatenar con el parámetro. Finalmente vamos a crear a la quinta variable, la cual lo vamos a llamar editar nombre ID, la cual va a ser igual a la primera variable, es decir, nombre ID, concatenado con la cadena que va a decir guión seguido del texto editar. Y ahora van a ver por qué estoy haciendo esto. Continuemos. Debajo vamos a obtener el nombre de cada persona y recuerden que cada persona tiene un ID. Por ejemplo, le damos clic derecho en Luis, luego inspectar elemento. Podemos ver que la persona Luis tiene como ID nombre ID 1. Luego le damos clic derecho en Lupe. Podemos ver que la persona Lupe tiene como ID nombre ID 7. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para poder obtener el nombre de cada persona simplemente escribimos document.getElementById y dentro de los paréntesis escribimos el ID de cada persona y recuerden que la variable nombre ID almacena el ID de cada persona. Entonces simplemente podríamos escribir nombre ID y para poder obtener el texto, es decir el nombre, utilizamos a la propiedad innerHTML. Y de esa manera estaríamos obteniendo el nombre de cada usuario y lo vamos a almacenar en la variable nombre del usuario. Ahora recuerden que al hacerle clic en el botón editar, el nombre Luis se va a mostrar dentro de una cajita. Entonces, dicha cajita va a ser considerada como el elemento hijo, ya que el nombre tiene como elemento padre. Luego debajo escribimos document.querySelector y dentro de los paréntesis escribimos el símbolo de número, el cual va a ser concatenado con el ID del nombre, es decir, la variable nombre ID. Y a todo este valor lo vamos a almacenar en una variable y lo vamos a llamar parent, porque este elemento va a ser el elemento padre y ahora van a ver por qué.
Ahora debajo vamos a utilizar a la sentencia if para analizar una condición con respecto a la variable parent. Es decir, que dentro de los paréntesis escribimos parent, punto, seguido del método querySelector. Y dentro de los paréntesis escribimos el símbolo de número y lo vamos a concatenar con la variable editar nombre ID. Y luego afuera de los paréntesis escribimos igual a no. Escribimos document.getElementById y dentro de los paréntesis utilizamos el ID del nombre, es decir, nombre ID. .innerHTML, el cual va a ser reemplazado por la cajita. Ahora quiero que me presten mucha atención. Para poder crear a la cajita vamos a utilizar a las etiquetas de input. Entonces también utilizamos al atributo type, cuyo valor va a ser text. Y le vamos a dar un ID. Y el valor del ID va a ser la variable editar nombre ID. Y para ello lo vamos a concatenar y escribimos la variable editar nombre ID. Y el texto que va a ir dentro de la cajita va a ser el nombre del usuario. Entonces para ello utilizamos el atributo value. Y lo vamos a concatenar con el valor, es decir, el nombre del usuario. Y recuerden que hemos obtenido el nombre del usuario y lo hemos almacenado en la variable nombre del usuario. Entonces, en este espacio de aquí escribimos comillas dobles, luego comillas simples y lo vamos a concatenar con dicha variable. Y de esa manera vamos a poder ver el nombre del usuario dentro de la cajita al hacerle clic en el botón editar. Luego en la parte de abajo escribimos document.getElementById y dentro de los paréntesis vamos a escribir el ID del botón borrar y de esa manera inhabilitarlo al hacerle clic en el botón editar. Y recuerden que el ID del botón borrar es almacenado en la variable borrar. Y para poder inhabilitarlo simplemente escribimos disable, cuyo valor va a ser igual a true. Y también vamos a mostrar al botón actualizar usuario. Entonces escribimos document.getElementById y dentro de los paréntesis escribimos el ID del botón actualizar. Y recuerden que el valor, es decir, el ID del botón actualizar es almacenado en la variable actualizar. Y para poder mostrarlo en la pantalla vamos a utilizar CSS escribiendo style.display, cuyo valor va a ser igual a block. Ahora vamos a copiar el nombre de la función editar usuario y nos vamos a ir al documento servidor.php y ahora vamos a utilizar al evento onClick para de esa manera ejecutar a dicha función. Y para ello nos vamos a ir al botón editar, es decir, en esta línea de código. Ahora, en este espacio de aquí, simplemente utilizamos al evento onClick, el cual va a ser igual a la función editar usuario. Y recuerden que dicha función pasa un parámetro, es decir, el número de usuario. En pocas palabras, este valor. Y para poder obtener dicho valor, simplemente podríamos escribir la palabra des, punto, seguido del texto ID. Y eso sería todo. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla, le damos clic en el botón editar. Podemos ver que ahora podemos editar el nombre Luis. Asimismo podemos ver que el botón actualizar se muestra en la pantalla, ¿correcto? Veamos una vez más, recargamos la pantalla, le damos clic derecho en el nombre Luis, clic en inspectar elemento y en este espacio de aquí podemos ver el nombre Luis conjuntamente con su ID. Entonces, si le damos clic en el botón editar, en este espacio de aquí debemos ver a la cajita la cual nos va a permitir editar al nombre. Veamos, le damos clic. Y efectivamente podemos ver que la cajita se muestra en este espacio de aquí. Y algo muy importante que deben saber es que la cajita llegaría a ser el elemento hijo y la etiqueta de columna llegaría a ser el elemento padre. Entonces, como un repaso, recuerden que dentro de la función editar usuario estamos analizando una condición con respecto al elemento parent. Entonces, como pueden ver, estamos teniendo una referencia al elemento parent y lo estamos almacenando en la variable parent. Y en pocas palabras, el valor de dicha variable es simplemente la etiqueta de columna conjuntamente con su ID. Y estamos analizando esta condición y estamos diciendo que si la cajita no se encuentra dentro de este elemento parent, ¿qué es lo que debe pasar? Debemos crear a dicha cajita.
Es por ello que la estamos creando en este espacio de aquí. Asimismo, debemos inhabilitar al botón borrar conjuntamente con mostrar al botón actualizar. Y de esa manera hemos aprendido a cómo darle una funcionalidad al botón editar. Es decir, que si le damos clic al botón editar, podemos editar el nombre de la persona. Asimismo, podemos ver el botón borrar que se encuentra inactivo. Y finalmente podemos ver que el botón actualizar se muestra en la pantalla. Y si te gustó el video, no olvides comentar, suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.